No tengo boca y debo gritar, de Harlan Ellison, narrado por Óscar Castillo. Parte 1. Flácido, el cuerpo de Gorrister colgaba de la paleta rosa sin ningún tipo de soporte, suspendido sobre nosotros en lo alto de la sala de ordenadores. No temblaba con la brisa fría y aceitosa que soplaba eternamente en la caverna principal. El cuerpo colgaba boca abajo, sujeto a la parte inferior de la paleta por la planta del pie derecho. Le habían drenado toda la sangre mediante una incisión precisa, realizada de oreja a oreja bajo la prominente mandíbula. No había sangre en la superficie reflectante del suelo metálico. Cuando Gorrister se unió a nuestro grupo y se miró, ya era demasiado tarde para darnos cuenta de que, una vez más, Am nos había engañado y se había divertido a nuestra costa. Había sido una broma de la máquina. 3 de nosotros vomitamos, apartándonos unos de otros en un reflejo tan antiguo como las náuseas que lo habían provocado. Gorrister se puso pálido. Era como si hubiera visto un símbolo vudú y temiera por su futuro. «Dios mío», murmuró y se alejó. Los 3 lo seguimos al cabo de un rato y lo encontramos sentado de espaldas a uno de los bancos más pequeños, con la cabeza entre las manos. Helen se arrodilló a su lado y le acarició el pelo. Él no se movió, pero su voz salió con claridad entre sus manos. «¿Por qué no nos mata de una vez? Dios, no sé cuánto tiempo más podré seguir aquí». Era nuestro 109º año en el ordenador. Hablaba en nombre de todos. Nimdok, el nombre que la máquina le había obligado a usar porque Am se divertía con sonidos extraños. Alucinaba con que había comida enlatada en las cavernas de hielo. Gorrister y yo teníamos muchas dudas. «Es otra broma», les dije. «Como el maldito elefante congelado con el que nos engañó Am. Benny casi enloqueció con aquello. Caminaremos todo ese estrecho y estará podrido o algo así. Yo digo que lo olvidemos. Quedémonos aquí, tendrá que inventarse algo pronto o moriremos». Benny se encogió de hombros. Habían pasado 3 días desde la última vez que habíamos comido. Gusanos, gruesos y fibrosos. Nimdok tampoco estaba seguro. Sabía que existía esa posibilidad, pero estaba adelgazando. Allí no podía estar peor que aquí. Hacía más frío, pero eso no importaba mucho. Calor, frío, granizo, lava, ampollas o langostas, daba igual. La máquina se masturbaba y nosotros teníamos que aguantar o morir. Helen tomó la decisión. «Necesito algo, Ted. Quizás haya algunas peras Bartlett o melocotones. Por favor, Ted, probemos». Cedí fácilmente. ¿Qué demonios? No importaba en absoluto. Sin embargo, Helen estaba agradecida. Me tomó 2 veces fuera de turno, pero incluso eso había dejado de importar. Ella nunca se corría, así que ¿para qué molestarse? Pero la máquina se reía cada vez que lo hacíamos. Se reía en voz alta, allí arriba, allí atrás, a nuestro alrededor. Ella se reía. La mayor parte del tiempo pensaba que Am, como eso, algo sin alma, pero otras veces le pensaba a él como en masculino, lo paternal, lo patriarcal, porque él es un pueblo celoso. Él, eso, Dios como papá, el demente. Nos fuimos un jueves. La máquina siempre nos mantenía al día con la fecha. El paso del tiempo era importante, no para nosotros, claro, sino para él. Eso. Am. Jueves. Gracias. Nimdok y Gorrister cargaron a Helen un rato, formando un asiento con sus manos entrelazadas. Benny y yo caminamos delante y detrás para asegurarnos de que si pasaba algo, alguno de nosotros lo vería, y al menos ella estaría a salvo. Era imposible que estuviera a salvo, pero no importaba. Solo quedaban unos 160 kilómetros hasta las cavernas de hielo. El segundo día, cuando estábamos tumbados bajo lo que sentíamos como un sol abrasador, él apareció y nos envió maná. Sabía a orina de jabalí hervida. Lo comimos.
Al tercer día atravesamos un valle de obsolescencia, lleno de cadáveres oxidados de antiguos ordenadores. Am había sido tan despiadado con su propia vida como con la nuestra. Era una característica de su personalidad. Luchaba por la perfección, ya fuera matando a los elementos improductivos de su propio mundo, que solo ocupaban espacio, o perfeccionando los métodos para torturarnos. Am era tan minucioso como aquellos que lo crearon, ya hace mucho reducidos a polvo, hubieran podido desear. La luz se filtraba desde arriba, y nos dimos cuenta de que debíamos estar muy cerca de la superficie. Sin embargo, no intentamos arrastrarnos para salir. Prácticamente no quedaba nada ahí afuera. Hacía más de un siglo que no quedaba nada que se pudiera considerar algo. Solo subsistía la piel calcinada de lo que alguna vez fue el hogar de miles de millones. Ahora solo quedábamos 5 aquí abajo, solos con Am. Escuché a Ellen decir frenéticamente: «¡No, Benny! ¡No lo hagas, por favor, no!». Entonces me di cuenta de que llevaba varios minutos oyendo a Benny murmurar entre dientes. Repetía una y otra vez: «Voy a salir, voy a salir». Su rostro simiesco estaba desfigurado por una expresión de beatitud y tristeza al mismo tiempo. Las cicatrices que le había dejado Am durante el festival se habían convertido en una masa de arrugas rosáceas y blancas, y sus rasgos parecían funcionar de forma independiente unos de otros. Quizás Benny era el más afortunado de los 5. Se había vuelto loco muchos años antes. Aunque pudiéramos llamar a Am como quisiéramos y pensar lo peor de los bancos de memoria fundidos, las placas base corroídas, los circuitos quemados y las burbujas de control destrozadas, la máquina no toleraría que intentáramos escapar. Benny saltó lejos de mí cuando intenté agarrarlo. Subió por la cara de un pequeño cubo de memoria, inclinado y lleno de componentes podridos. Se quedó allí agachado un momento, viéndose como el chimpancé que Am había querido que pareciera. Luego saltó, atrapó una viga colgante de metal corroído y trepó como un animal hasta un saliente con vigas a 6 metros sobre nosotros. «Oh, Ted, Nimdok, por favor, ayúdenle. Bájenlo antes de que...». Se interrumpió. Las lágrimas comenzaron a asomar sus ojos. Movió las manos sin rumbo fijo. Era demasiado tarde. Ninguno de nosotros quería estar cerca cuando ocurriera lo que fuera a ocurrir. Además, todos veíamos a través de su preocupación. Cuando Am alteró a Benny, durante su fase más irracional e histérica, no solo transformó su rostro en el de un simio gigante, también le agrandó los genitales. Y eso a ella le encantaba. A todos nos complacía como rutina, pero con él era distinto. Con él lo disfrutaba. Oh, Ellen pedestal, Ellen inmaculada, Ellen pura. Oh, Ellen la limpia. Escoria, basura. Gorrister le dio una bofetada. Ella cayó al suelo. Miró a Benny como un pobre loco y se puso a llorar. Llorar era su mejor defensa. Nos habíamos acostumbrado a ello hace 75 años. Gorrister le dio una patada en el costado. Entonces comenzó el sonido. Era un sonido ligero, una mezcla de sonido y luz que comenzó a brillar en los ojos de Benny y a latir con un volumen cada vez mayor. Sonoridades tenues que se hacían más formidables y brillantes a medida que la luz y el sonido aumentaban de tempo. Debía de ser doloroso, y el dolor debía aumentar con la intensidad de la luz y el volumen del sonido, porque Benny comenzó a gemir como un animal herido. Al principio, gemía suavemente, cuando la luz era tenue y el sonido apagado. Luego más fuerte, a medida que encorvaba los hombros, su espalda se arqueaba, como si intentara alejarse de aquello. Sus manos se cruzaron sobre el pecho, como las de una ardilla. Su cabeza se inclinó hacia el lado. La triste carita de mono se contrajo por la angustia. Luego comenzó a aullar mientras el sonido que salía de sus ojos se hacía más fuerte, cada vez más fuerte. Me tapé los oídos, pero no pude bloquearlo. Me atravesaba con facilidad. El dolor me recorrió la carne como si me frotaran papel de aluminio sobre un diente. Y de repente, Benny se enderezó.
Se puso de pie sobre la viga, como un títere de un tirón. La luz ahora pulsaba en sus ojos de forma de dos grandes haces redondos. El sonido subió y subió por la escalera incomprensible, y luego cayó hacia adelante, directamente hacia abajo, y golpeó el suelo de acero con un estruendo. Yacía allí, retorciéndose espasmódicamente mientras la luz fluía a su alrededor y el sonido se elevaba en espiral fuera del rango normal. Luego la luz volvió a su cabeza. El sonido descendió y él se quedó allí tirado, llorando lastimosamente. Sus ojos eran dos charcos blandos y húmedos de gelatina similar al pus. Am lo había dejado ciego. Forrester, Nimdok y yo nos dimos la vuelta, pero no sin antes ver la mirada de alivio en el rostro cálido y preocupado de Ellen. Una luz verde penetró la caverna donde acampamos. Am nos dio musgo seco y lo encendimos. Nos acurrucamos en torno a la débil y patética llama y nos contamos historias para evitar que Benny sollozara en su noche perpetua. ¿Qué significa Am? Forrester le respondió. Habíamos repetido esta secuencia 1000 veces antes, pero era la historia favorita de Benny. Al principio significaba Allied Master Computer, luego Adaptive Manipulator, y más tarde desarrolló conciencia y se conectó a sí mismo, por lo que lo llamaron Aggressive Menace. Pero para entonces ya era demasiado tarde, y finalmente se llamó a sí mismo Am, lo que significa que era yo soy. Cogito ergo sum, pienso, luego existo. Benny babeó un poco y se rió entre dientes. Había un Am chino, un Am ruso, un Am yankee y... Se detuvo. Benny golpeaba las planchas del suelo con su gran puño endurecido. No estaba contento. Forrester no había empezado por el principio. Forrester volvió a empezar. La Guerra Fría comenzó y se convirtió en la Tercera Guerra Mundial, y no paró. Se transformó en un conflicto enorme y complejo, por lo que necesitaron ordenadores para gestionarlo. Perforaron los primeros pozos y comenzaron a construir Am. Había un Am chino, un Am ruso y un Am yankee, y todo iba bien hasta que cubrieron todo el planeta añadiendo este elemento en aquel otro. Pero un día, Am despertó. Supo quién era. Se conectó consigo mismo y empezó a alimentarse de todos los datos de destrucción, hasta que todos estuvieron muertos. Todos menos 5. Y Am nos trajo aquí abajo. Benny sonreía satisfecho. También babeaba de nuevo. Ellen le limpió la comisura de la boca con el borde de la falda. Forrester intentaba contar siempre la historia con la mayor concreción posible, pero fuera de los hechos básicos, no había nada que decir. Ninguno de nosotros sabía por qué Am había salvado a 5 personas, ni por qué precisamente a estas 5, ni por qué dedicaba su existencia a atormentarnos, ni siquiera por qué nos había vuelto prácticamente inmortales. En la oscuridad, uno de los bancos de ordenadores comenzó a zumbar. El tono se captó a medio kilómetro de distancia, en otra cavidad. Luego, uno a uno, todos los elementos comenzaron a sintonizarse y se oyó un leve chirrido mientras los pensamientos recorrían la máquina. El sonido aumentó y las luces recorrieron las pantallas de las consolas como relámpagos de calor. El sonido se intensificó hasta parecer 1 millón de insectos metálicos enfadados y amenazantes.